Buenas, estamos acá en el video del TP1, ejercicio 2, apartado F. Lo que nos pide el ejercicio 2 es que veamos el dominio y rango de las funciones que aparecen en distintos incisos. En particular acá tenemos la función f, en la cual es la f de xy igual a 1 menos seno de 3 por xy. Entonces ahora que vamos a analizar el rango, el dominio y el rango, tenemos que analizar un poco la función antes de ver eso. En este caso, fíjense en que estamos ante una suma de dos funciones. Por un lado tenemos la función 1 y por otro lado tenemos la función menos 3 seno de x. O sea, podemos decir que tenemos una f de 1 de xy igual a 1 y tenemos una función f2 de xy igual a menos seno de 3xy. Y nuestra función f está formada por la suma de la f1 más la f2. Entonces, lo que tiene eso es que cuando tenemos una suma de funciones, los dominios de f1 y f2 con respecto a f va a ser, o sea, el dominio de f va a ser la intersección de los dos dominios de la f1 y f2. Entonces, para poder analizar el dominio de f, vamos a tener que analizar el dominio de la f1 y la f2. El dominio de la f1, fíjense en f1, es una función constante. Entonces, esto lo sabemos de análisis 1, el dominio de f1 es, ¿cuál será? En el análisis 1, si tuviéramos una f de x igual a 1, decíamos que el dominio es una función constante. Una función, si tenemos una g de x igual a 1, nuestra gráfica simplemente es una recta horizontal igual a 1. Es decir, fíjense que nuestra recta está definida en todos los valores de x. Es decir, el dominio de esto es de los reales. Bien, ahora ya no estamos más en los reales, sino estábamos en dos. O sea, ya no estamos más con una sola variable, sino que ahora estamos con dos variables. Entonces ya ahora los dominios no son R, sino están formados por estos dos valores, digamos. Entonces, lo que llamamos cuando hablamos de este espacio de dos variables independientes, le decimos R al cuadrado. Bien, es decir, las xy tal que el dúo xy pertenezcan a R al cuadrado. Es decir, el espacio, digamos, donde están todos los valores es R2. En una sola variable es R, en dos variables R2, en tres variables R3, en cuatro variables R4, y así, si serían n variables independientes, sería Rn. Bien, el espacio de todos los valores posibles que pueden existir. No necesariamente todas las funciones tienen ese dominio, pero sí ese es el espacio más grande que puede haber. Bien, es todo, es decir, todos los números, R2 en todos los números posibles de las dos variables. Bien. Bien, ahora veamos un poco la F2. La F2 es un poquito más complejo, tampoco tanto, porque tenemos básicamente una función compuesta. Fíjense. Tenemos por un lado el seno y por otro lado tenemos el argumento del seno formado por 3 por x por y. Es decir, podemos decir que nuestra F2 de xy está formado por menos seno de u
de xy. ¿Y quién es nuestra u? U es 3 por x por y. Ahora voy a hacer una notación que es importante que la empecemos a ver ahora porque la vamos a hacer mucho cuando derivemos. Podemos decir que la f2 depende de u y u depende tanto de x como de y. Bien, esta notación acá no es tan útil porque bueno, estamos viéndolo, pero cuando trabajemos con derivadas y tenemos que derivar esto lo va a ser muy útil para saber cómo tenemos que derivar cuando apliquemos la regla de la cadena, muy similar a la regla de la cadena de análisis 1, acá también tenemos regla de la cadena, pero bueno, tiene un poquito más de dificultades, digamos. Entonces este tipo de diagramas en donde nos indica cómo se va siguiendo la dependencia de las variables es muy útil para la hora de derivar. Pero bueno, acá veamos eso. Sabemos que f2 depende de u y u depende de x y de y. Bien. U depende de x y es esto de acá. Es una multiplicación de dos variables. Entonces, si vemos el dominio de u es todos los reales al cuadrado, ¿bien? Porque fíjense, es una multiplicación, no hay nada que me limite esta multiplicación. Entonces esto es para todos los xy que pertenecen a R2. Y seno es una función trigonométrica y particularmente el seno y el coseno también. O sea, fíjense que ya acá esto se comporta como una... Si se lo olvidamos de que existe xy y vemos solamente la u, el seno de u es como una función de una sola variable. Y sabíamos que cualquier cosa le metíamos adentro al seno, siempre me daba un valor entre el seno, si esto fuera u, y esto es el f2, el seno, vamos a ver cómo sale esto, es una onda, ¿bien? Entonces, esta onda que va entre menos 1 y 1, fíjense que siempre valía para todos los valores, en este caso de u, o sea, del argumento del seno. Es decir, que no me importa lo que yo le meta adentro, siempre va a tener un valor. Por consiguiente también depende del dominio de los reales, mejor dicho, y como u también el dominio de los R2, entonces podemos decir, sin ningún problema, no hay nada que nos limite a decir que el dominio de F2, eso parece, no sé por qué queda un 3, un poco de la goma, a ver, ahí está. F2 es el par xy tal que xy pertenece a R2. Bien, vamos a recuadrarlo. Bien, volvamos a analizarlo rápidamente. Entonces, habíamos dicho, o sea, tenemos la función f2, es una función compuesta formada por una f2 que es el menos seno. Y el argumento del seno es la variable u, que la variable u es una variable dependiente que está formada por este argumento que es 3 por x por y. O sea que depende de x y de y. Por el puntero lo hace porque si no, no se ve. Depende de x y de... no me mata, x y y. Bien. Entonces, ahora veamos entonces desde adentro hacia afuera como una cebolla. Primero tenemos que ver lo más interno es la u, que está formada por una multiplicación. Sabemos que esta multiplicación no hay nada que lo limite por una multiplicación. Si fuera una división, ahí tendríamos, por ejemplo, si hubiese sido 3 por x dividido y, ahí el dominio no sería R2, sino sería todo lo de R2 menos cuando y es igual a 0. ¿Bien? O todos los valores con y distinto de 0, o sea, todo el par de valores con y distinto de 0. Pero en este caso, como es una multiplicación, es R2. Entonces, como esto es todo R2 y después vemos a nuestra función seno, vimos acá que no tiene tampoco ninguna cosa. Si fuese una tangente, por ahí esto lo hubiese complicado. Pero acá el seno sabemos
que está definido en todos los valores. Por consiguiente, si el seno está definido para todos los valores y U está definido para todo R2, el dominio de F2 es simplemente R2. ¿Ok? ¿Son claros? Bien. Ahora, el dominio, ya tenemos el dominio de F1 y el dominio de F2. Pero nos falta ver cuál es el dominio de F, porque eso es lo que vinimos a ver. Entonces, el dominio de F. Habíamos dicho que el dominio de F1 es los valores de XY. Qué horrible esa Y. Vamos a arreglarlo un poquito. Tal que XY pertenece a otra Y horrible. Pues estoy mal con las Y. Pertenece a R cuadrado. Y el dominio de F2, similar forma, es los XY tal que X por los pares XY pertenecen a R2 o R cuadrado. Ahora, está bien. ¿Qué tiene la suma? La suma tiene, fíjate, yo tengo la suma de dos funciones. Si acá tuviera que una de estas dos, el dominio está restringido, supongamos que hubiese tenido acá 1 sobre X, entonces te hubiese tenido un dominio un poco más, no he tenido los R2. El dominio de F va a ser la intersección de estos dos. Porque, digamos, el dominio es para todos aquellos valores que funcionan. Entonces, si yo tengo que en alguno de estos elementos, de los términos de mi función, no está definido, no va a estar definido para nadie. No importa que esté definido para este, sí, pero está definido para este. Tengo que poner un enlace si no se ve. De vuelta. O sea, no importa que esté definido para este si es que no estuviera definido para este. Entonces, fíjese, por eso, entonces si lo realizamos en forma de conjunto, sería intersectar los dos conjuntos. Y vamos a sacar lo que no sea en común entre ellos. Pero acá tenemos la suerte que los dos conjuntos son R2, entonces la intersección es el mismo R2. Entonces, el dominio de F dijimos que es el dominio. Dijimos que es la intersección del dominio de F1 intersectado con el dominio de F2. Es decir, los XY, los pares XY, tal que XY pertenece a R2. Cerramos llave. Entonces, este es el dominio de F. Y terminamos la primera parte del ejercicio. Bien. Entonces ahora vamos a la parte del rango. Bien. Vamos al rango. Entonces ahora el rango es, como habíamos visto antes, es aquellos valores en los cuales mi función puede asumir. Entonces ahora, de vuelta tengo dos funciones. De estas dos funciones, lo que va a pasar es, como tengo una suma de dos funciones, los rangos se van a sumar. Bien, porque es básicamente los valores que me puede dar mi función. Este es sencillo. El rango de este es muy obvio. ¿Cuál es? El rango de eso, que era F1, es 1. O sea, es... Perdón. Quedó feo. Es los z igual a 1. Porque nunca la función toma otro valor. Era como habíamos hecho la recta esa del z. En este caso hace un plano horizontal. Y
un poco en más detalle. La función seno, digamos, cuando habíamos graficado la función seno en una sola variable, siempre que grafique, llame a los ejes, no se olviden de eso. Habíamos dicho que era una onda, ¿bien? Que está entre 1 y menos 1. Es una onda, siempre está entre esos dos valores. Entonces, digo, el seno, el rango de seno, no me importa, como digo, no me importa si una sola variable o en millón de variables, no me importa lo que esté el argumento, sino lo que puede dar la función, siempre está entre menos 1 y 1. Siempre. Ahora, tenemos un menos seno. El menos seno lo que hace es simplemente invierte mi función. O sea, tengo la función verde en vez de la amarilla. O sea, esta es menos seno de x y la amarilla sería la seno de x. A los fines de rango no me cambia nada, porque sigue estando entre menos 1 y 1. Entonces el rango, lo vemos rojo, el rango de F2 es el intervalo cerrado menos 1, 1. Ahora, como dije, el rango de la F es la suma de estos rangos. Es decir, vamos analizando primero el límite inferior, o sea, el mínimo valor que puede tener 0 y el mínimo valor que puede tener este. Entonces, fijémonos, tiene este mínimo valor es 1, siempre es 1, y el mínimo valor que puede tener este es menos 1. Es decir, 1 menos por menos más, 1 más 1 es 2. Y luego, este otro es el máximo valor, y este también es el máximo valor porque bueno, es el único, entonces tenemos, este es el mínimo, este es el límite inferior, y límite superior. Tenemos 1, 1, entonces acá nos queda 1 menos 1, es decir, 0. Entonces nuestro rango, el rango de f es el intervalo cerrado en 0, cerrado en 2. Bien, es cerrado porque acuérdense que la función seno llega hasta ese punto. Bien, entonces ese es el rango de f. Entonces ya tenemos el dominio y el rango. Hagamos un plus, veamos la función en GeoGebra. Graficarla es imposible, uno no le puede graficar a mano esto porque no, ya van a ver lo que es GeoGebra, no es algo que no es una típica cuádrica que ustedes conocen. Esta es la función, ¿bien? Estos puntitos, voy a poner el láser, esos montículos que ven ahí es porque le cuesta al GeoGebra graficarlo, no es porque es así, sino que se ve así, es más suave, en realidad los bordes sería suave, ¿bien? Eso simplemente porque el GeoGebra, que no lo puede graficar bien, porque su software tiene sus límites, pero bueno, nos da una idea de cómo es esto. Bien, acá qué nos importa. Veamos, en lo mío, fíjense en que no me importa cuánto me alejo y se me empieza a romper la computadora. Es que siempre hay dibujo, o sea, no hay ningún punto en donde no haya dibujo, es el dominio. Todos los R2, fíjense que todo el plano está pintado o tiene montañas, podemos decir. Pero lo otro importante es veamos el rango. Eso sí lo podemos ver si proyectamos ahí. Y nos acercamos un poco porque esto se ve espantoso. Y
sigue viendo espantoso. Ahí tampoco mejor. A ver, bueno, no importa. Lo importante acá es que fíjense en que no pasa por debajo. No pasa del piso. Llega hasta 0 y llega. Y no pasa del 2. Ahí está en el 2 y vean que siempre, nunca pasa de eso. Fíjense en que el rango lo vemos bien. Para esto sirve el GeoGebra, para verificar lo que estamos haciendo. Estamos viendo que dijimos que el rango va entre 0 y 2 cerrado y estamos viendo que se cumple. Toca tanto el 0 como el 2. Si no me creen, si toca el 2, ponemos z igual a 2. Y ahí tenemos el plano. Z igual a 2. Y lo está tocando, ¿ven? Está el techito ahí. Entonces lo ven ahí. Esta parte. No eligió el mejor color GeoGebra. A ver si lo podemos... Ups, a ver... Si lo podemos cambiar el color. Si me deja. No, obviamente no me deja. Bueno, no importa. O sea, llega hasta 2 y llega hasta 0. Eso es importante. Tenemos el rango bien. Y el dominio, vemos que el GeoGebra nunca para de dibujar. Es decir, por más que me aleje y me aleje y me aleje hasta que se me rompa la computadora, siempre sigue dibujando. Fíjense, ya estamos en 25, en 30, sigo, menos 80, menos 100, ya está. Acá ya nos fuimos menos 100, 200, el GeoGebra se la banca bastante, evidentemente. A un punto donde ya se ve como una mancha azul, que sería el dominio, ¿eh? Todo azul, está todo marcado. Eso significa que el dominio está bien hecho, es R2. Bueno, este sería el ejercicio 2F. Después seguimos con otras más.